Buen día, hermanos. Nuevamente tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios y vamos a continuar con nuestra serie de prédicas en torno a la carta a los Colosenses. Y meditando en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, recordé que hace muchos años, cuando era niño, vi una película hermosa, tal vez la han visto algunos de ustedes, El Mago de Oz. Una película muy bonita y protagonizada por la gran Judy Garland del año 1939 y relata la historia de Dorothy, una niña que no está satisfecha con su vida, siente que no está completa y por eso anhela estar en un lugar más allá del arco iris. Y en la historia, en la película, Dorothy tiene un accidente. Hay un tornado que pasa por su casa, se desmaya y de repente es transportada a otro mundo, a otro lugar. Y en ese lugar conoce a tres amigos, a tres personas que la van a acompañar en una travesía, en un viaje, en una aventura. Uno de los primeros compañeros es un espantapájaros que busca un cerebro, quiere tener un cerebro porque piensa que no está completo, él no puede ser útil a la sociedad, él no se siente como un ser completo sin un cerebro. Después está un hombre de hojalata, este hombre de hojalata que dice que no tiene corazón y ve que su vida está vacía, no se siente una persona completa, porque él quiere experimentar emociones, quiere tener esos sentimientos y como no tiene corazón, él piensa que no tiene corazón, entonces él busca eso. Y finalmente el tercer compañero de aventura es un león, que aunque es grande y fuerte, él es un león cobarde y él quiere tener valor. Y juntos, junto con Dorothy, caminan por el camino amarillo en busca del Mago de Oz, porque ellos están convencidos de que él les va a dar la solución a sus problemas, él va a llenar ese vacío en sus vidas. Y a lo largo de la película tienen una serie de aventuras, luchan contra una bruja, contra sus secuaces y llegan finalmente a donde está el Mago de Oz. Pero tienen una desilusión, porque al llegar a conocer a este tal Mago de Oz, que era supuestamente una persona poderosa, resulta ser una persona común y corriente. Y es más, resulta ser un charlatán. Es un charlatán. Pero a fin de llenar ese vacío que tenían esos personajes, esas personas, este charlatán, este Mago de Oz, les da regalos para tratar de llenar los vacíos en sus vidas como placebos. Por ejemplo, al espantapájaros que quería tener inteligencia, que quería tener un cerebro, ¿cuál es la solución para llenar ese vacío? Les regala un diploma académico. Para ese hombre de hojalata que no tiene corazón, ¿cómo llena ese vacío? Les regala un reloj en forma de corazón. Y para el león que quería tener valor, que era un miedoso, ¿qué le regala? Una medalla al valor. Es decir, estos tres personajes son engañados de alguna manera. Piensan que su vida ahora sí es plena por estos objetos, por estos regalos que este charlatán les ha regalado. Y la propia Dorothy se da cuenta que al final la felicidad, la llenura de su vida no estaba detrás del arco iris. Y golpea 3 veces sus zapatos y vuelve a su casa, Kansas, no se despierta y termina la película con la frase: no hay lugar como el hogar. Qué bonito, ¿no? Pero hermanos, parecería que esto es ficción. Parecería que esta situación, bueno, solamente es de cuento, es una historia de tantos años, qué bonito. Pero la realidad, hermanos, es que supera la ficción. Porque todas las personas desde que nacemos vivimos con ese sentimiento de vacío, no nos sentimos completos, sentimos que algo nos falta en nuestra vida y pensamos que podemos llenar ese vacío a través de cosas, a través de personas. Y lo cierto, hermanos, la única verdad es que solamente podemos ser completos como personas si tenemos a Cristo en nuestras vidas. Eso es lo único que nos hace falta. Y es por eso que esta mañana, con la bendición de Dios,
Vamos a ver cómo es posible llenar ese vacío en nuestras vidas, cómo podemos ser completos solamente a través de Cristo y no conforme a los engaños del mundo. Y para eso voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro Colosenses que estamos estudiando, la carta a los Colosenses, el capítulo 2, los versículos del 8 al 10, y vamos a ver, vamos a ver cómo llenar el vacío de nuestras vidas. Vamos a ver a través de dos puntos, que no es el primer punto en el versículo 8, vamos a ver, no es con los engaños del mundo. Y el punto número 2 es que vamos a poder llenar nuestras vidas solo con Cristo. Y eso lo vamos a ver en los versículos 9 al 10. Quisiera que me acompañen a leer, por favor. Y la palabra dice así, capítulo 2, versículo 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque estamos reunidos aquí gracias a ti, Señor. Y te rogamos, Señor, que esta mañana podamos concentrarnos, Señor, en escuchar tu palabra y podamos meditar respecto, Señor, a lo que a ti te agrada. Permítenos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, y reflexionar en nuestras propias vidas y que podemos cambiar, Señor, que podamos buscar agradarte solamente a ti en tus términos, Padre amado. Te pedimos esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que estaba siendo atacada por falsos maestros. Algunos de ellos tal vez eran judaizantes, es decir, personas que estaban enseñando que aparte de la fe en Jesucristo para obtener la salvación, deberían cumplir con ciertos actos, con ciertos ritos. Por ejemplo, incluían la prohibición de comer ciertos alimentos, incluían la obligatoriedad de celebrar ciertas fiestas, incluía la obligatoriedad de circuncidarse. Pero además de estos falsos maestros judaizantes, también existían otros falsos maestros que estaban buscando introducir ideas filosóficas del gnosticismo. Este movimiento filosófico que decía que lo material es algo malo. Solamente lo inmaterial, como planteaba Platón más de 500 años atrás, decía el mundo de las ideas. Solamente lo inmaterial es lo bueno y lo material no está bien. Y por eso de esa manera atacaban a la encarnación de Cristo. Ellos no podían concebir cómo Dios se había encarnado y se había hecho un hombre, y negaban esa encarnación. La iglesia estaba siendo atacada por falsas enseñanzas, por falsas prácticas. Además, enseñaban que Cristo no era un intercesor suficiente. Les metían miedo a las personas, a la iglesia en Colosas, respecto a seres espirituales, a demonios o ángeles, y que solamente a través de la oración y adoración a estos seres espirituales ellos podían tener una conexión con Dios. Es decir, necesitaban la intercesión de estos seres espirituales. Pero nosotros sabemos que solamente Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Fíjense cómo en Hebreos 7, en el versículo 24 y 25 dice: mas refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y escuchen bien, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, qué hermoso saber que constantemente Cristo sigue aún hoy intercediendo por nosotros. No necesitamos a ninguna otra persona, sea hombre,
o sea principado o autoridad o cualquier ente celestial que pueda interceder, sino solamente Cristo. Ahora, fíjense cómo la advertencia es a no ser engañados, dice la palabra. Y esta palabra engañados viene del griego sulagogeo, que significa ser cautivo, ser esclavizado, arrastrado como un botín de guerra. ¿Por medio de qué? De filosofías, de huecas sutilezas, a través, dice, de tradiciones de los hombres que no son conforme a la palabra de Dios, que no están conforme al Evangelio de Cristo. Lo que quiere decirnos, en otras palabras, es: tengan cuidado, no sea que alguno sea cautivo, sea llevado esclavo, prisionero, por los engaños sutiles de esos falsos maestros, con estas falsas ideas, estas falsas enseñanzas, que aunque tienen apariencia de sabiduría, que aunque tienen apariencia de piedad, ignoran las verdades que están en la palabra de Dios. Hermanos, cuando una persona no conoce la palabra de Dios, puede ser fácilmente atrapada, cautiva por estas falsas enseñanzas, y puede llegar a ser cautivo, prisionero por estas falsas religiones. Esta filosofía de estos falsos maestros era vana y engañosa. En primer lugar, porque era tradición de hombres y no la palabra de Dios. Y muchas veces las tradiciones humanas son más importantes para nosotros hoy en día que las doctrinas y enseñanzas dadas por Dios en su palabra. Y aunque no es malo tener tradiciones en la iglesia que además nos puedan recordar nuestra herencia cristiana, debemos tener cuidado que estas tradiciones no tengan el mismo valor que la palabra de Dios. Las tradiciones de los falsos maestros eran vanas y engañosas, y por esta razón hace referencia a los rudimentos del mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos rudimentos del mundo? Esta palabra griega rudimentos es traducida como una hilera de sonidos o letras, pero también significa o hace referencia a estos rudimentos del mundo a espíritus elementales del universo, ángeles. Era una de las palabras en el vocabulario de la astrología de esos tiempos. Es decir, estos falsos maestros estaban asustando a la gente con enseñanzas que los llevaban a adorar a través de ángeles, estos espíritus elementales, poniéndolos en un lugar de mediación entre Dios y los hombres. ¿Se imaginan? Esta iglesia estaba siendo atacada por una parte por judaizantes, pero por otra parte por estos gnósticos. Por una parte querían hacer a un lado o ponían a la par el sacrificio de Cristo, ponían a la par la fe en Jesús, en su obra redentora en la cruz, ponían a la par sus tradiciones, la necesidad de circuncidarse, de no comer ciertos alimentos, de festejar ciertas fiestas. Y como si esto no hubiera bastado, por el otro lado también estaban estas otras enseñanzas que animaban a las personas a orar, a adorar a intercedores, a estos seres celestiales, y no confiar en la obra redentora de Cristo en la cruz y su intercesión perpetua. Hermanos, por medio de Cristo somos resucitados los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La muerte de Cristo fue la muerte de nuestros pecados, y con la resurrección de Cristo hemos sido vivificados. Cristo sacó del camino de la ley, de las ordenanzas, ese yugo que tenían los judíos y que era además muro de separación con los gentiles. Todos esos ritos, todas esas ordenanzas de los judíos eran solamente una sombra de las bendiciones que ahora gozamos a través del Evangelio. La sabiduría verdadera es mantenerse apegado a los designios de Dios, por entero sometidos a la voluntad de Cristo, que es la cabeza de su iglesia. Los sufrimientos, los ayunos, todas esas cosas que eran impuestos, solamente eran apariencia de espiritualidad, pero que no daban ningún honor a Dios. La advertencia entonces es a no ser llevados como cautivos, como botín de guerra por medio de filosofías y vanas sutilezas.
aquellos que hemos sido rescatados del dominio de las tinieblas y hemos sido traspasados al reino del Hijo de Dios, no debemos dejarnos ser llevados como botín de guerra, como si te tratase de un saqueo y nuevamente volver a una situación de esclavitud. El Señor ya nos ha liberado de esta situación. Hermanos, ese era el problema que estaba atravesando la iglesia en Colosas, y que cientos de años después seguimos teniendo nosotros el mismo problema, porque esa advertencia no ha perdido su vigencia. Esa misma advertencia es para la iglesia de nosotros hoy en día, a no ser engañados, a no ser cautivos, arrastrados como botín de guerra por medio de estas huecas sutilezas expresadas a través de falsas enseñanzas, de mandamientos de hombres que no están en la palabra de Dios. Y tal vez diga alguien, piense y diga, pero Pablo, hoy ya nadie nos pide que nos circuncidemos o que no comamos cierto tipo de carne. Pero las falsas enseñanzas han cambiado y se han adaptado a nuestro tiempo para hacernos creer que no basta el sacrificio de Cristo, que no es suficiente nuestra fe como en el sacrificio redentor de Cristo en la cruz, sino que sutilmente nos llevan a creer que nuestra salvación depende de cumplir con mandamientos de hombres. Nos llevan a confiar, por ejemplo, no en el sacrificio completo de Jesús, sino a el activismo en la iglesia. Y con esto no quiero decir que esté mal que podamos comprometernos, que podamos asistir a ministerios, actividades de la iglesia. Pero hermanos, muchas veces olvidamos por quién nos reunimos. Olvidamos por quién venimos el domingo. Olvidamos por qué nos reunimos en los grupos Getro, en los distintos ministerios, hombres, varones. Olvidamos ese propósito. Y a veces parecería, lamentablemente, hermanos, hoy en día y en nuestra iglesia, parecería que caminamos solamente por inercia. Es decir, simplemente pensamos que haciendo este activismo religioso, así solamente agradamos a Dios. O pretendemos añadir algo a nuestra salvación. Hacemos las cosas de esa manera porque así siempre se ha hecho. Siempre hemos hecho así y así siempre tenemos que hacer. Es como ese minibús, hace unas semanas, hace un mes, en la calle Genaro San Ginés, ¿se acuerdan, no? Perdió los frenos y ese minibús, por el peso, esa calle de bajada, bajó por inercia. No podía hacer nada el conductor. Ese minibús bajó por inercia, se llevó por delante a 3 personas. Y pudo haber habido más heridos si no era que otro vehículo tuvo que chocarlo. Tuvo que frenar ese minibús que bajaba por inercia. Hermanos, debemos dejar de hacer las cosas como ese minibús. Debemos hacer las cosas no solamente empujados por la inercia, empujados porque siempre se ha hecho así en la iglesia, siempre lo seguiremos haciendo. Hermanos, debemos estar dispuestos a parar un momento. Debemos estar dispuestos a analizar si realmente lo que estamos haciendo no es solamente religión, sino es algo que le agrada a Dios. Debemos parar un momento y analizarnos, autoevaluarnos y preguntarnos si no hemos olvidado que fue por los méritos de Cristo y no por nuestros méritos, no por nuestro desempeño personal, que ahora gozamos de salvación. Debemos parar, hermanos, y aún estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Basta de pensar que como siempre se ha hecho así, así seguiremos haciendo. Podemos ser engañados por el mundo y también podemos ser engañados por nosotros mismos. Ese vacío en nuestras vidas nunca va a ser llenado por la sabiduría o consejos del mundo, pero tampoco va a ser llenado por los consejos y por nuestra propia sabiduría, ni por nuestras propias obras, sino solamente por Cristo.
Hermanos, necesitamos crecer en la fe. Y esto solamente puede ser a través de Dios, a través de buscar en su palabra. Romanos 10:17 dice: así que la fe, escuchen, la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Y en 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, escuchen, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como dije, en nuestros tiempos, las huecas sutilezas, los engaños del mundo se han adaptado ahora a nuestra cultura, a nuestra realidad. Y voy a poner un ejemplo que tal vez vaya a ofender a algunos de ustedes. Y lo voy a hacer con mucho respeto, pero también con mucha firmeza. Ya que el mundo nos ha acostumbrado actualmente a vivir en una sociedad que todo lo necesita rápido, todo tiene que ser rápido. Así como la sopita Maruchan, ¿no? Esas sopitas de bolsa, 5 minutos. Todo tiene que ser automático, todo tiene que ser rápido. Mientras más sea corto es mejor. Y por eso preferimos, en lugar de pasar el tiempo leyendo la palabra de Dios, en lugar de nosotros enseñar a nuestros hijos a través de la palabra de Dios, preferimos ver una película, ver una serie que es cristiana, que es de Dios. Pero no nos sentamos a meditar y a pensar si esa película, si esa serie realmente refleja la palabra de Dios. Y vivimos en una sociedad donde alguien dijo, lamentablemente se ha marvelizado la Biblia. Conocen las películas de Marvel, ¿no? Que han adaptado al cine, a la pantalla grande, todas las películas de las historietas de los superhéroes, Marvel. Eso ha hecho ahora también la iglesia. Ha marvelizado la Biblia. No leemos nuestra palabra, palabra de Dios. Preferimos ir al cine. Vamos a ver la Pasión de Cristo. Es Semana Santa, ¿no ve? Vamos a ver Noé. Pero todas estas producciones no reflejan la riqueza, la magnificencia de la voluntad y los atributos de Dios. Por ejemplo, las personas que han ido a ver Noé. Yo me he salido del cine, hermanos. Es triste, porque los hermanos te dicen, ve a ver, es una película increíble. Es evangelística, la promueven los colegios, las iglesias. Cuando he ido a ver, hermanos, me he salido, no he podido aguantar. Porque no solamente quitan la gloria de Dios, de su verdad, y lo vuelven ficción, sino que atentan con elementos esenciales del evangelio y del mensaje de salvación. Por ejemplo, en la película Noé, Dios nos muestra a través del arca la salvación. Es una figura y sombra de lo que es Jesucristo. El arca representa Jesucristo. ¿Quién es el que decide cuándo se abre la puerta? Dios. ¿Quién decide quiénes van a entrar? Dios. ¿Quién cierra la puerta? Dios. ¿Quién vuelve a abrir la puerta para que salgan? Dios. Pero en la película puede colarse, puede ingresar un malvado y pelea con Noé, ¿no? Que es Russell Crowe, ¿no? Y se agarran así en una pelea y los efectos especiales. Hermanos, sí, pero Pablo es ficción, deja que gocemos la película. No. Está atentando contra la esencia del mensaje de salvación de Dios. Nadie puede colarse. Solamente Dios escoge por su gracia, por su amor, a las personas que ha decidido salvar. ¿Se dan cuenta de esas sutilezas? Y hoy en día, hermanos, una vez más, 1000 disculpas, pero hoy en día muchas personas se han acercado y me han dicho, Pablo,
Tienes que ver esta serie, Chosen, Los Elegidos. Y los colegios cristianos promueven, y las iglesias, vayan a ver, es algo evangelístico. Hermanos, he visto la serie. Nuevamente más de lo mismo. Nuevamente más de lo mismo. La marvelización de la Biblia. Solo los efectos especiales, solo las cosas buscan humanizar la Biblia. Me gusta ver esa serie porque humaniza a Jesús, porque humaniza a sus apóstoles y discípulos. Hay una escena, hermanos, donde Jesús camina sobre el agua. Eso está en la Biblia. Llama a Pedro, está en la Biblia. Pero en la serie, el apóstol Pedro se enoja con Jesús, le grita, le increpa: ¿por qué amas a los gentiles? Y eso no está en la Biblia. En la Biblia, en la serie, Jesús tiene un encuentro con María Magdalena. Pero en la serie, después de ese encuentro con Jesús, María Magdalena no se arrepiente, vuelve a pecar. Y eso no está en la Biblia. Y hermanos, yo no quiero entrar en justamente lo que está denunciando aquí Pablo: tradiciones, mandamientos de hombres. Yo no puedo decirles no vean, no hagan, pero les ruego que tengan discernimiento. ¿Cómo es posible que podamos cambiar la magnificencia de la palabra de Dios, que ha costado vidas, lágrimas, prisiones, sangre, para que ahora la tengamos nosotros y la cambiemos por una serie de televisión que además, solo un dato, es una producción ecuménica? Es decir, los productores de esta serie son católicos, testigos de Jehová, cristianos. De hecho, el actor que interpreta a Jesús es católico. Y antes de que muera el Papa, hay videos, pueden buscar en el internet, va y lo busca al Papa y le dice: ¿ha visto la serie? Y el Papa le dice: sí, muy buena. Hermanos, el Evangelio no es para entretener. Hermanos, el Evangelio es para ofender. El Evangelio no es dado para que las cabras se entretengan. Es para exhortar a las ovejas. Es para ofender a la humanidad. Es para mostrarnos cómo somos en realidad. No para mostrarnos, wow, qué humanidad tan humilde, tan necesitada, tan víctima, pobrecito el hombre. Es para mostrarnos el verdadero espejo de la asquerosidad de nuestras vidas. Así somos de malvados, y por eso necesitamos un Salvador. No necesita ninguna producción ni película adornar a Jesús y hacerlo más bonito. Y lo peor de todo, que es una blasfemia, es pretender hacer decir a Jesús algo que no ha dicho. Si en una película, en una serie, en lo que sea, hacen decir a Jesús, que es Dios, algo que no ha dicho, eso es blasfemia. Y en Apocalipsis el Señor nos advierte al respecto, ¿no? Cualquiera que añade o quite palabras de la Escritura, su nombre va a ser también borrado del libro de la vida. ¿Se dan cuenta, hermanos, estas sutilezas del mundo ahora? Claro, ya nadie, no está en la puerta, no sé, el Quique, el Pepe, ahí ya los vamos a circuncidar a los varones. No, ya no hay eso. Pero hay estas sutilezas, estos engaños, de pensar de que podemos aumentar algo más al sacrificio de Cristo con nuestro activismo, olvidando el propósito. ¿Por qué hacemos las cosas? Yendo a buscar la palabra y la voluntad de Dios fuera de la Biblia. Hermanos, mil disculpas si he sido torpe.
pero recuerdo las palabras de Juan Calvino que dice: un perro ladra cuando su amo es atacado, y yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Hermanos, los animo a que tengamos discernimiento, a que busquemos solamente llenar ese vacío a través de Dios, a través de su palabra, no a través de los engaños y sutilezas del mundo. Y tal vez hoy nos esté visitando una persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo, una persona que todavía no ha creído en ese sacrificio en la cruz, y sientes ese vacío en tu vida al cual has tratado de llenar a través de varias cosas o personas, y sigues sintiéndote incompleto. Déjame decirte que solamente en Cristo, solamente con Cristo podemos ser completos. Solo en Cristo encontramos esa llenura en nuestras vidas, y ese es justamente el segundo punto de esta prédica. ¿Cómo podemos entonces llenar ese vacío en nuestras vidas? No con los engaños del mundo. ¿Con qué entonces? Solo con Cristo. Acompáñame a leer otra vez, por favor, los versículos 9 y 10. Dicen así: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, dado que toda la plenitud de la esencia misma de Dios está concentrada en Cristo, no existe nada que justifique el buscar una ayuda, una salvación o perfección espiritual en algo que no sea nuestra fe en Jesús. Y por eso Pablo añade y dice que en Él estamos completos, que en Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad, en Él debemos permanecer. Debemos continuar experimentando de su plenitud, todos los que hemos recibido de su gracia. ¿Por qué confiar en la circuncisión siendo que ya hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo? ¿Por qué recurrir a principados y potestades cuando en Cristo hemos llegado a esa plenitud? Es decir, en Cristo, que es la cabeza de todo principado, de toda autoridad, de toda potestad. Y aquí Pablo exhorta a los hermanos en Colosas a no tener miedo de seres espirituales, de principados, porque en Cristo, que es la cabeza de la plenitud de Dios, somos completos, somos protegidos, somos cuidados de cualquier acechanza o ataque espiritual. Saben, un día estaba compartiendo el evangelio con unos hermanos, y una mujer me confesó y me dijo que le engañaba a su esposo, le engañaba a su marido. Y lo más triste era que lo engañaba con un yatiri, con un chamán, con un brujo. Y cuando le exhorté, le animé a que pida perdón a Dios, que le pida perdón a su marido, ella dijo: ya, ok, pero tengo miedo, algo me puede hacer. Y al final terminó esa relación pecaminosa con ese chamán, con ese brujo, pero volvió a advertirme y me dijo: este yatiri, este chamán que es poderoso, se ha enterado que vos has sido el causante que nos separemos, y ahora está concentrando toda su brujería, toda su magia negra, y te va a atacar. Cuídate, hermano Pablito, me ha dicho. Y yo me he reído, porque en Cristo tenemos esa plenitud, estamos completos aún de esas acechanzas espirituales malignas, de ese brujerío, de esas cosas que podrían tener miedo. Sí, tal vez una persona que no tiene a Cristo, pero nosotros no. Ese día ni siquiera me escocí mi oreja. No pasa nada, porque yo sé en quién he creído, porque nosotros sabemos que en Cristo tenemos la plenitud y la seguridad, que Él nos cuida, que en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Las falsas enseñanzas que Pablo enseñaba combatiendo eran una mezcla entre creencias del judaísmo y el paganismo, propagadas por hombres que probablemente se hacían pasar por cristianos, o inclusive mejores cristianos, con apariencia de ser más espirituales. Por supuesto, estos falsos maestros en Colosas
no instaban a los creyentes a que se alejaran de Cristo, eran astutos, sino que incluían a Cristo en ese nuevo sistema de salvación, que incluía Cristo más obras, Cristo más la circuncisión, Cristo más celebrar estas fiestas, etc. Así que Pablo les dio el antídoto verdadero, un antídoto verdadero y duradero que va en contra de esas falsas enseñanzas. Toda la plenitud se encuentra en Cristo y ustedes han sido completos en Él. ¿Por qué entonces necesitarían algo más? Plenitud. Plenitud, esa palabra griega, pleroma, que significa la suma total de todo lo que Dios es, todo su ser, todos sus atributos. Las filosofías gnósticas que ingresaron los falsos maestros cuestionaron la deidad de Cristo, ya que no toleraban, como les dije, la encarnación de Jesús, de Dios encarnado. Pero nosotros sabemos que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se ha humillado. Él es el autor de la creación y se ha humillado enviando a Jesús y haciéndose creación, criatura. Se ha encarnado sin dejar de ser Dios. Ojo, Jesucristo es la plenitud de Dios y esa plenitud habita continua y perpetuamente en la vida de los que hemos creído en Jesús. De esta manera Pablo refuta la doctrina gnóstica de que la materia es pecaminosa y que por tanto Jesús no tuvo un cuerpo humano. Cuando Jesús ascendió al cielo, lo hizo con un cuerpo humano. Ciertamente era un cuerpo glorificado, pero era un cuerpo real. Después de la resurrección, Jesús tuvo el cuidado de asegurarles a sus discípulos que Él era la misma persona. Tenía un cuerpo. Él no era un espíritu, no era un fantasma. Jesús es la imagen del Dios invisible. Y lo más hermoso, hermanos, es que cada creyente participa de esa plenitud de Dios en Cristo Jesús y por eso somos verdaderamente completos en Él. Es decir, también en Cristo estamos en un estado de plenitud. Cuando una persona nace de nuevo en la familia de Dios, nace completa. No hay nada que pueda agregarse a lo hecho por el sacrificio de Cristo. A medida que cada creyente toma la plenitud de Cristo, es lleno de la plenitud de Dios. ¿Qué más, les pregunto, necesita una persona para estar completa? Nada. J.C. Riley dijo: el corazón de un hombre nunca puede estar satisfecho con las cosas de este mundo. Siempre está vacío y hambriento y sediento e insatisfecho hasta que viene a Cristo. Solo los que oyen la voz de Cristo y lo siguen y se alimentan de Él por la fe son saciados. Hermanos, qué hermoso saber que en Cristo somos plenos, somos completos, no existe nada que nos falte. Y tal vez en este momento estés pasando por alguna crisis económica, alguna crisis de salud, o tal vez soledad. Estés experimentando soledad. Pero una cosa es cierta. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el propio apóstol Pablo, quien era atormentado con un aguijón en su carne, 3 veces le ruega al Señor. Y las 3 veces el Señor, ¿qué le dice? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso Pablo, con la llenura de Dios, ¿cómo responde a esto? Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué Pablo dijo eso? ¿Por qué pudo decir eso en esa situación tan mala que estaba atravesando? Porque él sabía, él creía, él vivía que en Cristo estamos completos.
No necesitamos nada más, hermanos. Y antes de terminar esta mañana quisiera animarlos a meditar respecto a la respuesta que vamos a dar a este mensaje. Te animo a que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. No dejemos engañarnos, no dejemos ser llevados cautivos por huecas sutilezas, por engaños del mundo. Confiemos en que somos plenos, somos completos solamente en Cristo. Solamente por su amor y sacrificio en la cruz, ahora tenemos vida en abundancia. Todo ya lo hizo, no es necesario aumentar nada más. No permitamos que el engaño nos lleve a ser cautivos. Arraiguémonos de la fe y crezcamos en el conocimiento de su voluntad. Oremos todos los días al Señor. Leamos todos los días la Biblia, la palabra de Dios. Y no la sustituyamos por atajos, por películas, por series. Y pidamos discernimiento al Señor. Paremos un momento de lo que estamos haciendo. Veamos si realmente eso le agrada a Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos y sentimos, sea para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu amor y misericordia, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor, porque solamente en ti gozamos de esta plenitud. Gozamos, Señor, de todo lo que Dios nos da. Gracias, Señor, porque estamos completos, porque a pesar, Señor, de cualquier necesidad que podamos estar atravesando, económica, de salud o tal vez soledad, confiamos, Señor, en que tú nos bastas. Confiamos, Señor, en que estamos completos en nuestra vida gracias al sacrificio de Cristo. Te agradecemos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.